Yo. A ver, uno, dos, tres. Probando, probando. Uno, dos, tres.
¿Y ahora sí podemos empezar? Sí, ahora sí. ¿Ya? 300 visualizaciones. Ah, caramba. Comenzamos. Entonces empezamos. ¿Sí? A ver, buenas tardes, jóvenes. Te hablo del profesor Rivas del área de literatura. Y el día de hoy vamos a desarrollar el tema del romanticismo y del realismo peruano. Claro que para yo explicarte estos dos movimientos, estas dos escuelas literarias, primero te voy a explicar cómo se da el proceso literario en el Perú. Básicamente se da en dos partes. La literatura, escúchame, la literatura prehispánica y la literatura hispánica, ¿ok? Literatura hispánica. Ahora mira acá. En la literatura hispánica, tú sabes que acá nosotros vamos a ubicar a la literatura quechua, ¿ok? Un ejemplo es la obra El drama Ollantay. Claro está que esta obra ha sido considerada también como parte de la literatura colonial y para ello se formularon tres tesis. Por ejemplo, la tesis incaica, que entiendes que es autoctonista, la tesis hispanista y la tesis intermedia. Pero bueno, la vamos a ubicar dentro de la literatura quechua. Acá, por ejemplo, se desarrollan diversos géneros literarios, como es el caso del género lírico, el género épico narrativo, el género dramático, y ahí hemos citado al drama Ollantay. En la literatura hispánica, acá ya nosotros vamos a citar, por ejemplo, a la literatura de la invasión, o mal llamada de la conquista, ¿ok? De la conquista. Luego, ¿qué sigue? Sigue la literatura de la colonia y luego sigue la literatura de la emancipación. Profesor, ¿a quién vamos a ubicar en la literatura de la conquista o de la invasión? Acá nosotros ubicamos al Inca Garcilaso de la Vega. Recuerda que Leónidas de 301 ya te explicó algo acerca del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ok? En la literatura de la colonia, en esta etapa en el Perú se daba una especie de copia mediocre. Aquí, por ejemplo, vamos a citar a Juan de Espinosa Medrano, el famoso Lunarejo, y también a Juan del Valle y Caviedes. Es así que en la literatura de la emancipación recordarás los yarabíes de Mariano Melgar. Profesor, un yarabí de Mariano Melgar, un poquito nada más. ¿Te acuerdas cuando Mariano Melgar, así muy intenso, muy lacrimoso, decía: amor, amor no quiero, ya no quiero más amar? ¿Está bien? Esa es la literatura hispánica. Literatura de la invasión o conquista, literatura de la colonia, literatura de la emancipación. Continuamos acá con la República, en el periodo de la República. Aquí vamos a dar el primer movimiento, se va a dar el primer movimiento peruano, ¿ok? Que es el costumbrismo. Acá, por ejemplo, en el costumbrismo vamos a citar a Felipe Pardo y Aliaga y a Manuel Asensio Segura. Recuerda que Felipe Pardo y Aliaga corresponde al anticriollismo y Manuel Asensio Segura al criollismo. Después del costumbrismo ya se da el romanticismo y el realismo, ¿ok? Literatura costumbrista, literatura romántica, literatura realista. Como puedes observar, en la literatura del romanticismo peruano hablaremos de Carlos Augusto Salaverry y de Ricardo Palma. En el realismo hablaremos de Manuel González Prada, que es el máximo exponente de esta corriente que nace en Francia y que ahora vamos a explicar. Después del realismo, mira acá, escúchame, después del realismo se va a dar, ¿qué se va a dar, amigo? El modernismo. ¿Ok? ¿A quién vas a estudiar en el modernismo? En el modernismo estudiarás a Manuel Santos Chocano, ¿verdad? Con su obra, José Santos Chocano, perdón, con su obra Alma América. Por ejemplo, cuando dice, no, soy cantor de América. Él mucho, en su poesía se notaba en demasía ese yo. Por ejemplo, recuerdo un poema titulado Avatar que decía: ahora soy poeta, soy sagrado, soy divino y más vale ser tu dueño que dueño del Perú. Son los últimos versos de ese poema Avatar. El modernismo.
¿ok? También a Ventura García Calderón vamos a hallar en esta parte. Y luego vamos a hablar del posmodernismo. En el posmodernismo se da la generación Colonia, cuyo director de esta orquesta será el iqueño Abraham Valdelomar Pinto. Recordarás que él vivía, bueno, su casa se hallaba en la calle Arequipa y que después del terremoto quedó destruida. Había grandes proyectos en esa casa, lamentablemente se destruyó. Se iba a hacer una especie de meca para que todos los iqueños llegasen ahí y se inspiraran, pudieran observar estas paredes donde la familia de Valdelomar y el mismo Valdelomar había, en este caso, pasado sus primeros días, porque tú recordarás que él se traslada, se muda muy tempranamente a San Andrés de Pisco, luego a Chincha y terminará en Lima. Y bueno, la historia ya tú conoces, la biografía de Abraham Valdelomar. Después del postmodernismo, ¿qué se va a dar? ¿Ah? Vamos, dime. Se dará el simbolismo, ¿ok? El simbolismo. En el simbolismo, mencióname a ese personaje importante de este movimiento peruano. ¿Será quién? Eguren, ¿verdad? Con su famosa canción de las figuras. Después del simbolismo se dará el famoso vanguardismo. Este vanguardismo que rompe la estructura tradicional de la literatura. Acá se dan los famosos sismos en el vanguardismo universal, por ejemplo, el dadaísmo, el futurismo, el impresionismo, expresionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nuestro más destacado poeta será César Abraham Vallejo Mendoza. Recuerdo, por ejemplo, aquel poema titulado Los dados eternos. Te voy a dar algunas líneas, ¿ya? Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. El hombre sí te sufre. El Dios es él, dice, ¿no? Una especie de reproche que hace Vallejo a Dios. Él siempre está bien. Y si este ser siempre está bien, no conoce del sufrimiento. Y el hombre que conoce del sufrimiento, evidentemente puede entender al prójimo o a los hombres. ¿Está bien? Entonces, el hombre metafóricamente tendría la figura de un dios. Y acá se da la figura de Vallejo. También recuerda a Carlos Oquendo de Amat. Y vamos a citar su obra, 5 metros de poemas. Es un libro que tiene una hoja nada más, y esta hoja está doblada, es como una especie de acordeón, pero esa hoja mide 5 metros, y ahí están sus poemas, y él trabaja muchísimo lo que es los famosos caligramas, estos caligramas que forman figuras y que son poemas, ¿está bien? Después del vanguardismo se va a dar el famoso indigenismo, ¿ok? Recuerda que el indigenismo presenta 3 vertientes, que es el indigenismo del sur, en el norte y en el centro. En el sur se hallará la figura de José María Arguedas, este gran escritor peruano. Deberías de leer alguna de sus obras, por lo menos, como Un saludo a la bandera, y sus cuentos más importantes es, por ejemplo, El sueño del Pongo, recordarás, El zorro de arriba, El zorro de abajo, Yaguar Fiesta, Todas las sangres, Agua, que es un conjunto de cuentos. Dentro de ellos está este cuento titulado Huarmacuyay. También está este único cuento que se lo dedicó a Ica, ¿no? O bueno, tomó como contexto Ica, que será Orovilca. Él estudió en Ica. Pasó una serie de cosas también que ya cuando nos veamos acá en la academia te voy a contar algunas anécdotas de José María Arguedas. Él toca dentro de sus obras al indio del sur. Del norte será Ciro Alegría, y ahí vamos a citar su obra más famosa, El mundo es ancho y ajeno. Esta obra, El mundo es ancho y ajeno, tenía la connotación de Los Miserables, de Víctor Hugo, y en el indigenismo del centro aparecerá Manuel Escorza, con su obra Redoble por Rancas. Pero recuerda que Manuel Escorza también es considerado como uno de los grandes escritores de esa generación del 50. Porque después del indigenismo, amigo, viene la literatura urbana. En esta literatura urbana vamos a hablar de la generación del 50. Mira, en la generación del 50, la generación del 60 y generación del 70. En la generación del 50, a ver, dime, amigo, ¿a quién vamos a citar?
¿Quién es quien describe, relata esa vida tan precaria, tan golpeada, donde se tocan los ambientes marginales? ¿Ah? ¿Quién toca estos temas? Julio Ramón Ribeiro. Recuerda Los gallinazos sin plumas. ¿Ok? En la generación del 60 hablaremos de Mario Vargas Llosa, el premio Nobel. ¿Recuerdas ese discurso que había dado Mario Vargas Llosa cuando recibe el premio Nobel? El Perú es Patricia. Ella, que con suma bondad, todo lo que hace lo hace bien. Hasta ella pone orden y desorden en mi vida. Cuando los periodistas están al lado acechando, ella los pone en su sitio. Pero es tan bondadosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de sus halagos. Mario, solo sirves para escribir, dice, ¿no? Acá está, en la generación del 60. Recuerdo su obra más importante, La ciudad y los perros. Pero amigo, ahora que estás en cuarentena, por favor, lee Los cachorros. No hay persona, lectora, que no haya leído Los cachorros. ¿Sabes? Muchos escritores mexicanos, cubanos, hablaban acerca de ello. Y bueno, en realidad muchísimos talentos en la escritura, personajes importantes, decían que lo que les fascinaba de Vargas Llosa era de que él decía abiertamente que una de sus principales influencias había sido Gustavo Flaubert, que pertenece al realismo. Y es que Flaubert era muy exigente, muy exquisito en su escritura. Para escribir sus obras demoraba 4 años, 5 años a más, y esto era sometido a la prueba de la música todavía. ¿Qué quiere decir esta prueba de la música? Que si lo escrito, leído ante un público gustaba, era publicable. ¿Está bien? No todo lo que se escribe se puede publicar. Entonces ahí había un trabajo del escritor. Entonces Vargas Llosa decía abiertamente que Flaubert era su mayor influencia. Y en este caso Los cachorros es una historia fascinante. Por ejemplo, el que está grabando ya le habían puesto Pichulita Cuellar, ¿no? Porque él es el personaje central de esa obra. ¿Está bien? Y acá en la generación del 70, ¿quién va a estar? ¿Ah? ¿Recuerdas a Julius? Un mundo para Julius. ¿Quién es el autor? Vamos de ahí desde tu casa, desde tu cuarto. Dime, ¿quién es? ¿Ah? Alfredo Bryce Echenique. Alfredo Bryce Echenique será exponente de la generación del 70. Es así que, bueno, de ahí se dará pues la generación del 80, del 90, del 2000, 2010, 2020, y ahí ya vas a estudiar ¿a quién? Vas a estudiar a Juan Darío de la Concordia Rivas. ¿Quién es él? Bueno, tu profesor, no es broma. ¿Está bien? Pero bueno, este es el proceso de la literatura peruana. Y bueno, solamente te he mencionado uno de cada movimiento, porque recuerda que dentro de un movimiento hay varios, y cada uno de los cuentos, novelas, dramas o poemas que se escriben vale la pena leer. Y recuerda que el virus que te debe infectar es el virus de la lectura. Aprovecha, amigo, la lectura hace menos esclavos a los hombres. Bueno, entonces nos vamos a ubicar aquí, en la literatura del realismo, del romanticismo y del realismo, que está aquí. Vamos con un antecedente. El romanticismo surge en Alemania a mediados del siglo XVIII y se extiende hasta el siglo XIX, pero en el Perú llega tardíamente. De aquí una de sus características, aparece tardíamente, porque tú sabes que lo bueno se demora pues en copiar. Lo malo sí al toque lo copias, pero lo bueno no, demora. ¿Está bien? Pero te decía que el romanticismo surge en Alemania con un movimiento llamado Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu, el grito de libertad, de creación, de imaginación, estos temas que en definitiva nos enloquecen, que nos perturban, que nos tienen todo el tiempo ahí pensando, reflexionando, se da en esta etapa. Buscaba la expresión de la emotividad, el amor, el desamor. Es por eso que el retrato de Francisco de Goya, que es Cronos devorando a uno de sus hijos, se convierte como un símbolo, como una figura
una imagen literaria para los literatos de esa época, porque era la muerte que salvaba a los hombres en esa época, esos hombres que estaban descorazonados, que estaban muy enamorados. El único camino era la muerte. Por eso que uno de los temas más importantes de este romanticismo será el suicidio. Y tú lo vas a corroborar con la obra Las desventuras del joven Werther, o Werther, Las cuitas del joven Werther. Werther, pues un hombre pasional, muy emotivo, pero siente ese amor tan puro y lo demuestra y lo expresa a través de cartas que le escribe a su amigo Guillermo. Y cuando está a punto de suicidarse dice, adiós Guillermo, despídeme de mi madre, cuánto la quiero, ya me lo perdonará. Adiós Alberto, he sembrado la desconfianza en tu casa. Cuida a ese ángel. Espero que el amor y la dicha y la bendición recaiga en tu casa. Charlotte, te leo, te obsequio tu retrato. Ese retrato que tantas veces he acariciado, abrazado y besado. Charlotte, todos mis sueños y mis frustraciones se cumplen. Ahora, por favor, no permitas que me esculquen los bolsillos. No lo permitas. Ahí guardo esa cinta color rosa que me habías entregado que me habías obsequiado en el día de mi cumpleaños. Abraza a tus hermanitos, cuánto les quiero. Cuéntale la desventura de su mejor amigo. Suena a las 12 y se escucha el fogonazo. ¡Puf! Se dispara. Por eso cuando se publica esta obra se genera una ola de suicidios en toda Europa. Gran cantidades tuvieron que prohibirla. Por eso, amigo, si te ha dejado tu enamorada ahora por la cuarentena, por favor, no vayas a leer ese libro. Espera que estés bien y todo. ¿Ok? Después de darse el romanticismo, bueno, en este apogeo del romanticismo que es la libertad, el nacionalismo, hay una evocación a los escenarios medievales, se va a dar en Inglaterra también. Los primeros países que aparece es Alemania e Inglaterra. Padre del romanticismo será pues Johann Wolfgang von Goethe, o Goethe, que es autor de esta obra que te acabo de citar. Aparece también la figura de Friedrich Schiller, el alemán. Y bueno, en Inglaterra será la figura de Lord Byron, y ya el romanticismo alcanzará su mayor apogeo en Francia, cuando Victor Hugo publica Hernán y Cromwell, y ya cuando se publica Los Miserables, pues es increíble. Luego también se dará en Estados Unidos con la figura de Edgar Allan Poe, y por citarte algunos de sus libros de Poe, algunos de sus cuentos más famosos, El gato negro, El corazón delator, el retrato oval, el péndulo y el pozo, El escarabajo de oro, entre otros, ¿no? De hecho, él es uno de los escritores que más gustamos por leer, debido a esos temas. Mezcla el amor, el misterio, el terror, el asesinato, la muerte. Es una especie de cuentos policiales que él hace, ¿no? Y que tú deberías de leer. Ya en Sudamérica, el romanticismo se va a dar con la figura del argentino José Hernández. ¿Está bien? Aparece la figura de Pancho Fierro. También se dará, por ejemplo, en Colombia con Jorge Isaac, pero recuerda, amigo, que el romanticismo presenta tres matices. Es el romanticismo histórico, el romanticismo social y el romanticismo sentimental. Por ejemplo, si tú me dices, profesor, Los Miserables, ¿en qué matiz del romanticismo se ubica? Se ubica en el romanticismo social. ¿Ok? Y entenderás que en el romanticismo sentimental se halla la figura de Jorge Isaac. Y bueno, en el Perú se dará la figura de Carlos Augusto Salaverry y Ricardo Palma. Quiero decirte, amigo, que también en España había llegado el romanticismo de manera tardía. Y en España recuerda a Gustavo Adolfo Bécquer, a José Zorrilla, como dos exponentes del romanticismo, y también está Espronceda, ¿está bien? No lo quiero dejar de lado. Por ejemplo, Bécquer, ¿no? Bécquer, que ha sido tomado en otras obras. Seguramente has leído Templado, de Jorge Eslava.
Ahí el personaje es un gran lector de Gustavo Adolfo Bécquer, porque es el poeta que uno lee pues, a los 14, 15, 16 años. Esas rimas nos conmueven, nos permite experimentar sensaciones muy agradables. Por ejemplo, esa rima que dice: los suspiros son del aire y van al aire, las lágrimas son de agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se acaba, ¿sabes tú a dónde va? Te das cuenta, una rima excelente, ¿no? Muy bien, vamos a dejar de decir un poquito de poemas porque el que está grabando ya se puso nervioso. Bueno, es así, amigo, que dentro de las características del romanticismo peruano, que se da ya a mediados del siglo XIX en el Perú, bueno, como te lo había mencionado, aparece tardíamente poca originalidad. ¿A qué se refiere con poca originalidad? Mira, cuando ya se había hablado tanto del romanticismo en Europa, ya se había hablado del amor, del yo, de lo subjetivo, las emociones, la creación, de eso ya se había hablado, ya había terminado el romanticismo en Europa, pero aquí recién se estaba hablando. Y si algo de algo que ya existía lo vas a tomar, es como una copia, entonces hay una carencia en la originalidad, por eso es una de las características del romanticismo peruano. Ahora, la influencia es notoria de la literatura francesa, española, inglesa, hasta incluso del costumbrismo. Por ejemplo, acá el caso de Carlos Augusto Salaverry, quien escribirá este teatro Atahualpa, tiene muchísimas características del costumbrismo que va a desarrollar Manuel Asensio Segura. Es por eso que a Carlos Augusto Salaverry se le llama como el sucesor de Segura. Recuerda, amigo, que el teatro, bueno, en esencia es el género dramático, ¿no? Pero ya, bueno, yo lo he escrito de esta manera. Es el género dramático. Y tú sabes que el género dramático presenta vertientes, que es la comedia, el drama y también la tragedia. Y bueno, hay especies menores como el sainete, el entremés, el monólogo, en fin. ¿Okay? Entonces, este costumbrismo también va a ser de importancia para el romanticismo. Hay que tomar en cuenta que los movimientos surgen en oposición al anterior. Por ejemplo, el romanticismo en Europa surge en oposición al neoclasicismo, como en su momento el realismo surgirá en oposición al romanticismo. Es así, amigo, que este romanticismo evoca el pasado histórico. Por ejemplo, eso lo notamos nosotros con Ricardo Palma. Ricardo Palma. Ahí está Ricardo Palma. No está enfermo de coronavirus, está descansando. ¿Ok? Ricardo Palma escribe un romanticismo netamente social. Por ejemplo, él en sus famosas tradiciones peruanas va a explicar, a describir los escenarios, el periodo, el tiempo en el cual se ha vivido, por ejemplo, la etapa del virreinato, la etapa de la colonia, e incluso también evoca el periodo incaico, la etapa republicana, en fin. Es así, amigo, que evoca el pasado histórico, y de hecho muchos de sus personajes son individuos o seres que han existido en la vida real, ¿no? Y que él ha tomado estos relatos y que él es innovador en cuanto a esta especie, que es la tradición, que es algo que no existe, no existía, perdón. Recuerda que dentro del género narrativo, las especies narrativas, pues es la crónica, el mito, la leyenda, la novela, el cuento, la fábula, pero no una tradición hasta ese entonces, ¿verdad? Y que Ricardo Palma lo supo manejar, e incluso los escritores de ese movimiento llamado la generación del 98 disfrutaron muchísimo en leer. Muy bien, evidentemente en el Perú se dará un romanticismo sentimental y social. En el romanticismo sentimental vamos a citar a Carlos Augusto Salaverry y en el social al que ya te había referido, que es Ricardo Palma Soriano. Pero bueno, vamos a ver los representantes, los exponentes de este romanticismo peruano. Aquí, por ejemplo, vamos a citar a Narciso Arestegui. Es el primer hombre, es el primer romántico, el que escribe la primera novela en el Perú con tendencias románticas y titulada El Padre Orán. Luis Benjamín Cisneros también será un exponente importante porque, bueno, toda su genealogía son importantes letrados, cultores de la palabra. Él escribirá Alfredo el Sevillano,
Manuel Nicolás Corpancho, el poeta cruzado, José Arnaldo Márquez, La bandera de Ayacucho, Pedro Paz Soldán, Diccionario de Peronismos. Recuerda que Pedro Paz Soldán también presenta el seudónimo de Juan de Arona. Juan de Arona, no te vayas a olvidar. Y Ricardo Palma Soriano, bueno, Tradiciones Peruanas, Carlos Augusto Salaverry, Cartas a un Ángel. Ahora, mira acá. Hablemos un poco acerca de Carlos Augusto Salaverry. Sus primeros poemas. Él básicamente, en cuanto a las características de sus obras, él toma muchísimo que es la oda, el soneto, el endecasílabo, pero esos primeros poemas van a aparecer aquí, en este diario, en El Heraldo. A los 16, 17 años ya empezó a publicar en este diario, El Heraldo. Él va a ser conocido como el ruiseñor del Chira, el sucesor de Segura, ya te había mencionado, pero él es un hombre muy intenso. De hecho, su poesía presenta características de melancolía, dolor, sufrimiento. Él escribía muchísimo a su musa inspiradora, que va a ser Ismena Torres, pero con quien se casa es Mercedes Felices. Recuerda que nosotros amamos, pero a la larga no nos casamos con la persona que amamos, sino, bueno, la que se da en ese momento y creemos amar, ¿no? No, es una broma. Cada quien encuentra a la persona oportuna. Es así que él le va a escribir una serie de poemas, una especie de diarios, una especie de cartas, de epístolas que le va a enviar Ismena Torres y que a la postre se convertirían en su libro Cartas a un Ángel. En este libro, el poema que más destaca es el poema Acuérdate de mí. Y este escenario, pues, es una figura de ese poema, un hombre solitario que es representado por esa ave solitaria. Por eso es que en uno de sus versos dices: cuando veas un ave solitaria en moribundo vuelo, acuérdate de mí. Y seguramente eso te ha pasado. Por ejemplo, el que está grabando a veces está solo, está triste porque su novio lo ha dejado. Perdón, cuando su novia lo ha dejado, entonces él dice: no, mira, ve una ave solitaria, acuérdate de mí, porque esa ave es la representación de la belleza, de la dulzura, de la suavidad y todos los significados que tú le podrías dar. ¿Ok? Mira, te voy a leer un fragmento de este poema que dice: y en vano intentan que mi nombre olvides, nacieron nuestras almas enlazadas y en el mismo crisol purificadas por la mano de Dios. Tú eres la misma aún, cual otros días suspéndese tus brazos en mi cuello, veo tu rostro apasionado y bello mirar mi sonreír. Aspiro de tus labios el aliento como el perfume de claveles rojos y brilla siempre en tus azules ojos mi sol, mi porvenir. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas al través de tu sonrisa lágrimas de dolor, pues mi recuerdo tu memoria salta y a pesar tuyo por mi amor suspiras y hasta el ambiente mismo que respires te repite mi amor. Oh. Cuando veas en la desierta playa con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Mira qué poema tan hermoso de Carlos Augusto Salaverry. Y claro, mira, ese apellido hace referencia al general Felipe Santiago Salaverry. Él también llevó en este caso una vida un tanto azarosa, participó en combate, nace en Piura y su muerte también es trágica, muere en París, producto de la parálisis. Terrible esa muerte de Carlos Augusto Salaverry. Sin embargo, se expresó, y cuando un poeta se expresa, escribe lo que siente, eso basta para ser feliz, porque después de todo, la felicidad, como decía Goethe, este poeta alemán a quien te refería, con Las cuitas del joven Verdero, su obra más famosa, Fausto, él decía que el hombre puede ser feliz por momentos nada más. E incluso le preguntaron a él cuánto tiempo había sido feliz durante toda su vida, y él dijo 2 semanas, porque la felicidad es momentánea. Cuando uno establece una relación amorosa, esa relación amorosa de toda la vida, de los 2, 3 años que puedan estar juntos, seguro 2 días serán felices, los demás paran peleando, discutiendo, llorando, terminan, vuelven, así, ¿no? Como es el caso de acá del amigo que está frente a mí. Muy bien. Es así
Que Carlos Augusto Salaverry pues, se va a convertir en este poeta, en el poeta más representativo del romanticismo peruano, dentro de su obra Poesía y Teatro. Incursiona en distintos géneros, ¿no? Que es el género lírico y el género dramático. Acá, por ejemplo, citamos Albores y Destellos, Misterios de la Tumba, Cartas a un Ángel, Diamantes y Perlas. En el género dramático, Atahualpa, ya te había dicho con clara influencia de Manuel Asensio Segura, que es el padre del teatro nacional, no lo vayas a olvidar, ¿ah? El hombre del siglo XX, el sello ideal, el amor y el oro. Pero hablemos de Ricardo Palma Soriano. Ya sabes que va a ser conocido como el bibliotecario mendigo. Este bibliotecario mendigo se le llamó de esa manera porque se dio la tarea de recolectar, pedir libros a los gobiernos extranjeros, incluso para poder llenar la Biblioteca Nacional que había sido saqueado por los chilenos. Recuerda que esta etapa del romanticismo peruano se da durante el contexto del gobierno de Ramón Castilla, este personaje que liberó a los esclavos, y tú vas a decir, oh, qué bien, ¿no? Liberó a los esclavos, es un gran presidente. No, él lo hizo por temas netamente que le favorecían a él. Y se da esta llamada etapa, esa llamada etapa del progreso falaz. ¿Qué es el progreso falaz? Es cuando tú crees que las cosas están bien, pero en realidad no lo están. En esta etapa de Ramón Castilla se había construido ferrocarriles, asfaltaba, la gente tenía luz, una serie de servicios básicos, y decían, oh, el Perú ya está desarrollando ya. Pero no era así en realidad. Si es como ahora, por ejemplo. Tú estás en tu casa, tienes Wi-Fi, tienes Netflix y una serie de cosas, ¿no? Y tú dices que ya estoy bien ya, pero hay que mirar alrededor de la urbe. Ni tanto alrededor, simplemente muy cerca de ti. Notarás que hay personas todavía que tienen hambre, que no tienen servicios básicos, que el agua tienen por horas. Entonces, para que se genere más equidad, más igualdad, pues hay que empezar a leer y eso te va a llevar a entender muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, a Ricardo Palma lo van a llamar el bibliotecario mendigo. Él incluso pensaba casarse a temprana edad, pero bueno, el futuro suegro le dijo, oye, piensa bien lo que estás haciendo, eres muy joven, no te cortes las alas. Entonces Ricardo Palma se va a embarcar en uno de esos viajes y en esa embarcación que lo conducía, va a naufragar y él se va a salvar casi de milagro de ese naufragio, va a llegar y bueno, se va a convertir en la figura que nosotros conocemos. Recuerda que él ha sido considerado como uno de los grandes personajes de nuestra literatura porque mira, es un genio en realidad porque ha escrito todo, ha incursionado en muchísimos géneros, ha escrito el género lírico, ha incursionado en poesía, en teatro, que es el género dramático, en crítica literaria. Hay algunos que dicen, el que no escribe es crítico literario, dice, ¿no? El que no puede escribir buenas novelas, buenos cuentos, se convierte en crítica literaria. Pero la crítica literaria también es un trabajo muy esforzado, no cualquiera puede escribir, sostener buenos argumentos, tomar buenas posiciones o hacer buenos juicios acerca de las obras que se leen. ¿Está bien? Y él lo hizo, obras narrativas, históricas, filosóficas. Por ejemplo, acá cuando nosotros hablamos de sus poesías, va a haber un libro titulado bajo ese mismo nombre, añadiéndole el plural nada más, poesías, armonías, pasionarias, verbos y gerundios. Pero mira, él desde temprana edad ya estaba publicando, por ejemplo en teatro, ¿no? La hermana del verdugo, 16, 17 años nada más tenía. A los 19 años publica Rodil y años después va a publicar La muerte o La libertad. Pero acá hay un respeto por la literatura, porque ya pasado algunos años él se va a dar cuenta de lo frágil que son estas obras. O bueno, para él, ¿no? Para él. Sucede que a veces uno lee un libro y le gusta de sobremanera, pero hay otras personas que leen y dicen, pues no, este libro presenta muchos vacíos, es irreal, no hay una narración continua en cuanto a la retórica, al uso de figuras, etc., ¿no? Puede ser un sinfín de comentarios. Entonces, él llama a estos 3 dramas que he escrito mis 3 monstruosidades. ¿Recuerda eso? Las llama mis 3 monstruosidades. A la hermana del verdugo, a Rodil, La muerte o La libertad. ¿Okay? Luego va a escribir crítica literaria también, La bohemia de mi tiempo, ese grupo de personajes, de intelectuales que se reunían y empieza a escribir una especie de ensayo, crítica, y a ese grupo pues lo va a llamar La bohemia de mi tiempo, como también
César Vallejo se reunió, ¿no?, con esa generación del norte. Sucede que muchos escritores se reúnen, comparten estas llamadas tertulias literarias y empiezan a discutir acerca de temas netamente literarios, ¿ok? Obras narrativas, por ejemplo acá Los Marañones. Pasa de que Ricardo Palma, él por ejemplo combate en 1866, si no me equivoco, no soy muy bueno para la cronología, participa en el combate de 2 de mayo, acompaña a José Gálvez e incluso fue secretario de José Balta, si no me equivoco. Entonces, los chilenos, como estaban ya en el Perú, van a allanar la casa de Ricardo Palma y este libro, que ya estaba a punto de ser terminado, va a ser en este caso robado, ¿ok? Y luego se va a recuperar y van a publicar bajo Los Marañones y las famosas tradiciones peruanas. ¿Cuántas tradiciones peruanas son, amigo? Bueno, en realidad no se sabe a ciencia cierta, ¿no? O bueno, no hay una cifra exacta, pero bueno, se da de 2 modos, ¿no? Muchos dicen que son 453 y bueno, otros dicen que son 456. Esto está dividido de la siguiente manera. Por ejemplo, estas tradiciones hablan de distintos periodos. Por ejemplo, son 6 tradiciones que hablan de la etapa incaica, 339 que hablan de la etapa del virreinato, son 43 que hablan de la etapa de la colonia, 49 de la etapa de la emancipación y 16 tradiciones no se precisan. ¿Ok? Esas son las famosas tradiciones. Pero por citar acá, por ejemplo, de sus obras filosóficas, hablamos de neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, en sus obras históricas, Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión. Pero mira, volvemos aquí, a las tradiciones peruanas. Estas tradiciones peruanas, amigo, escúchame, a ver, estas tradiciones peruanas presentan pues como características ironía, hay sarcasmo, hay mucho humor y también por ahí planos históricos, costumbristas, etc. Por ejemplo, dentro de estas 453 pues es una cantidad, bueno, yo sí tengo la mayoría de las tradiciones, ¿no? Mira, por ejemplo acá te voy a mostrar, pues no te rayes ahí desde tu lugar. Por ejemplo, mira este tomo. Imagínate, mira, con polillas y todo me ha costado barato, y tú sabes que un libro apolillado vale más. Mira estas páginas. Estas páginas ya parecen pergaminos ya, y que hablan en este caso de la etapa del virreinato. Por ejemplo, este otro ejemplar que ya está ya, mira. Muchos creen en este caso que es un ladrillo, pero no, mira, son las tradiciones peruanas publicadas en este modo. Por ejemplo, acá este libro sí ya estaba muy deteriorado, entonces tuve que mandarlo a empastar, aunque creo que lo dañé bastante de esa manera, pero se dan, ¿no?, muy graficadas, muy bien trabajadas estas ediciones, que son muchísimas. Y las Viene mucho en los exámenes de admisión tradicionales. a ver, sí, entonces bueno, me comentan que por ahí han comentado, me comentan, valga la redundancia, de que las tradiciones peruanas son citadas en los exámenes de admisión, por supuesto, amigo, y deberías de leer, ¿no? Y sobre todo porque son cuentos cortos, o en todo caso cómprate una pequeña antología donde hay una buena cantidad de tradiciones, porque las tradiciones no pasan de 4, 5, 6 páginas, no más. Entonces tú lo puedes leer y sobre todo que te vas a divertir. Y es una buena oportunidad ahora que vas a estar como 10, 12 días encerrado. Por ejemplo, está Al pie de la letra, que este es graciosísimo, muy graciosa es esta tradición Al pie de la letra. Está, por ejemplo, El Rincón Quita Calzón, El Obispo Chicheñó, la Rosa de Santa Rosa de Lima, o Las Rosas de Santa Rosa de Lima, Los Mosquitos de Santa Rosa de Lima. También está, por ejemplo, Don Dimas de la Tijereta. Esta tradición es mundial. Pero también están sus famosas tradiciones en salsa verde. Estas tradiciones en salsa verde tienen pues ya un contenido un poquito subido de tono, pero son muy graciosas. Mira, por ejemplo, te voy a contar primero la cena del capitán, ¿ya? Pero presta atención, para que no te pierdas, después de la guerra, pues, con Chile, muchos militares quedaron sin oficio y beneficio, fueron enviados a sus casas y estos iban a esperar el llamado del gobierno peruano para que nuevamente regresen a combatir si era necesario. Lo cierto es que muchos militares empezaron a desperdigarse por todo el Perú y bueno, dentro de ellos había un capitán. Este capitán
estaba casado con una hermosa mujer. Y esa mujer presentaba aspectos sumisos, pero bueno, estaba llevada por el amor. Y el capitán no era malo tampoco, ¿ah? Eso quiero aclarar. Lo cierto es que la mujer era muy hermosa y muy obediente. Y bueno, tenía el nombre del caballero, ¿no?, que estaba grabándonos. Se llamaba Mariquita. Bueno, es el nombre que quisiera el que estaba frente a mí. Entonces se llamaba Mariquita. Y era de verdad mujer, ¿ah? No era en este caso como el amigo de acá. Era mujer. Y esta Mariquita estaba muy enamorada del capitán. Y bueno, ya no, ellos no recibían pago, las provisiones se iban agotando cada día, día tras día, hasta que, bueno, pues no había dinero para comprar comida. Pasaban los días y como el capitán no sabía hacer otra cosa más que alzarse en armas, él, bueno, no trabajaba y no llevaba dinero a la casa. Y eso generaba, obviamente, que no comieran. Y así pasaron largo tiempo sin comer. Y tú sabes que el estómago empieza a sonar, empieza a molestar. Entonces Mariquita se acerca y le dice, mi amor, ¿por qué no te vas a trabajar? Tengo hambre, le dice. Y el capitán abraza a Mariquita y le dice, no te preocupes, Mariquita, mañana te prometo, muy temprano, voy a salir y voy a buscar trabajo y te voy a traer algo para que comas. Pero tú sabes que los dolores del amor, los dolores del estómago, se van a pasar y se pueden menguar con un buen polvo. Entonces el capitán abraza y le hace el amor a Mariquita. Y efectivamente, a las 6 de la mañana del día siguiente, sale. Pero él no sale a buscar trabajo. Se va como el amigo, se va a vagar, camina por todos lados. Creo que ha llegado hasta Gamarra, creo, de verdad. Ha pasado 3 veces, creo, por la plaza Mancocápato 28. Se habrá ido a Ventanilla, Comas, por todos lados se ha ido. Se ha ido a conversar con los amigos ahí, pero no a buscar trabajo. Eso sí, que él ha regresado a las 10 de la noche. Y cuando su mujer ve que el capitán está en el umbral de la puerta, corre rápidamente, lo abraza y le dice, mi amor, ¿qué me has traído? ¿Qué me has traído de comer? Y él le dice, Mariquita, perdóname. Mi amor, he caminado por toda la ciudad y no he podido encontrar trabajo. Pero descuida, amor. Esos dolores del estómago con un buen polvo se pasa. Y la abraza y le hace el amor. Y ya en la madrugada sonaba el estómago de Mariquita. Y nuevamente le dice, amor, por favor, anda a buscar trabajo. No te preocupes, Mariquita. Yo te prometo que hoy sí te traigo algo para que comas. Es así que a las 6 de la mañana nuevamente el capitán sale y se va. Pero no se va a buscar trabajo. Se va a hacer hora, se va a jugar Dota, una serie de cosas. No, es una broma, no juegues eso. Y se va, sí, se va por todos lados. Y regresa a las 10 de la noche. Y cuando regresa, nuevamente la mujer emocionada va y le dice, mi amor, ¿qué me has traído de comer? Mariquita, perdóname. Amor mío, he caminado por todo Lima y no he conseguido trabajo. Perdóname, mi amor. Y le dice, pero descuida que esos dolores del estómago, esos sonidos del estómago, con otro buen polvo se te pasa. Y hacen el amor nuevamente. Y así era diario, imagínate. Esa era la cena. Es así que cierto día, el capitán, como un día cualquiera, había salido muy temprano, regresa en la noche, y bueno, llegó a las 10 y de pronto se detiene en el umbral de la puerta. Y se da cuenta que Mariquita estaba frente a la chimenea semidesnuda, así sobándose, así. Entonces el capitán se acerca, la abraza por detrás a Mariquita, le da un beso y le dice, Mariquita, ¿qué haces? Y ella le dice, ¿no te das cuenta? Te estoy calentando la cena. Y bueno, y ya con eso termina esta tradición de salsa verde de Ricardo Palma. Bueno, hay tradiciones de salsa verde que son de títulos impronunciables, ¿ah? Pero ya te voy a dejar como tarea que tú leas algunas de ellas, porque son cortitos, más cortos que las tradiciones peruanas que hemos citado, ¿ok? Pero, por ejemplo, dentro de las tradiciones peruanas, te refería a Don Dimas de la Tijereta. Dice Ricardo Palma que eran tiempo de leguleyos. Y tú dirás, profe, ¿pero qué son leguleyos? Los leguleyos son aquellos que no son abogados, pero cumplen su función y hasta saben más que muchos abogados. Son tintirillos. ¿Está bien?
Es así que don Dimas, pues ya tenía una edad avanzada, él estaba muy avanzado y lo peor que le puede pasar a una persona mayor es enamorarse. Y él se ha enamorado de una joven de 20 y tantos años, 23, 24 años, de nombre Licitación. Don Dimas, antes de conocerla, pues era un tacaño. Un tacaño, no te invitaba agua, no te invitaba comida. Los niños digan, por favor, Dimas, dame. Dicen, pero él no, lo botaba. Era terrible, era Dimas. Pero cuando conoce a Licitación, ya cambia, pues, ¿no? Por el amor de Licitación, tiene que ser un poquito más dadivoso, más generoso. Y Licitación, pues, también era bandida, sabía cómo sacarle a Dimas. Pero cuando Dimas la requería para el acto del amor, ella decía, no, aún no estoy preparada. Y bueno, efectivamente, pues no, Dimas estaba seca, retorcida de cólera y todo ello, ¿ok? Es así que Dimas pues le ha entregado un collar a Licitación, un collar muy costoso. Y le dice, Licitación, te amo, le dice. Y dice, no, Dimas, aún no puedo. Y Dimas pues ya estaba cansado, se retarsa, dice, vendería mi almilla al demonio si fuera preciso por el amor de esa mujer. Y tú sabes que el demonio siempre está presto a escucharte, amigo. Así que ten cuidado con tus palabras. Cuando de pronto Dimas aparece en un descampado. Ahí está así sorprendido. Y en eso, ¿quién crees que aparece? El sirviente del demonio, Lilith. Y le dice, Dimas, ¿tú me has llamado? Está sorprendido. No, yo no te he llamado. ¿Qué estás diciendo? Dice, sí, Dimas, me has llamado. No, estás equivocado, no te he llamado. Vamos, Dimas, con que venderías tu almilla por el amor de esa mujer. Y Dimas dice, bueno, sí, pero ¿qué? ¿De qué habla? Dice, no, mira, Dimas, aquí está el contrato. Solamente una gota de sangre basta para firmar este contrato y te harás del amor de esta mujer. Y Dimas, persuadido, pues, con una gota de su sangre, firma dicho contrato. El demonio desaparece y Dimas nuevamente en la soledad regresa a casa y cuando abres la puerta de su habitación encuentra pues a Licitación ahí semidesnuda, ahí recostada, ahí esperando a Dimas. Dimas, ven, le dice, ¿no? Y Dimas pues va y ve a Licitación, ya el tiempo que ha dejado de comer en la jungla, entonces se lanza pues y le hace el amor a Licitación. Le habían dado un tiempo razonable a Dimas para que disfrute del amor de Licitación. Y tú sabes, amigo, que cuando la pasas bien, el tiempo vuela. Los días pasan tan rápidos que no te das cuenta. Así que ya estaba próximo a cumplirse el tiempo que el demonio le había dado a Dimas. Así que cuando se cumple, Dimas se arrastrado nuevamente al desolado lugar. Y Lilith dice, Dimas, he venido a cobrar, Dimas. Y le dice, ¿pero qué? Sí, Dimas, he venido a cobrarte, he venido por tu almilla. Entonces Dimas, inteligente, pues leguleyo, astuto, se empieza pues, ¿no? a desnudar, y se está quitando así, ¿no? Y el demonio le dice, oye, Dimas, ¿qué estás haciendo? Sí, es que me voy a desnudar pues para pagarte. Oh, Dimas, dice, no. Pero bueno, le dice, ¿no? Dice, y cuando de pronto se quita, pues, ¿no? Toda su camisa, todo, y a lo que nosotros llamamos viviri, él se quita y se acerca y le dice, toma, cóbrate, le dice. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Esto es mi almilla, es lo que yo te he vendido. Ahí dice almilla en el contrato. Y le dice, no es que al demonio no le vas a venir con juegos. Pues en un aire huracanado de fuego lo arrastró al infierno. Y Dimas seguía protestando, no, por favor, yo te he vendido mi almilla, esta es su almilla. Y el demonio estaba así que inquieto, va a venir a mí con juegos ni nada. Tanta cosa. Y tú sabes, amigo, recuerda esto, en el infierno son muy justos, ahí sí no hay desigualdades, es justicia plena. El demonio ha ido a avisarle a Lucifer, a su señor, y le dice, señor, por favor, acá un leguleyo que dice que almilla, alma es lo mismo, le dice. ¿Así? Vamos a llevarle un proceso judicial, celebra una audiencia. Y en eso Dimas, señor, yo le vendí mi almilla, esa es mi almilla, pero él dice alma, es distinto, dice. Por favor, revisen el diccionario de la Real Academia. Y ese es el parrafillo histórico que se da en la obra de Ricardo Palma. Escúchame. Es así que Lucifer, pues, tremenda garra, su cola terrible, Entonces,
hace aparecer el diccionario ahí y empieza alma, parte abstracta del hombre. No, pero yo le he dicho almilla, no alma, fíjese el contrato. Y empieza almilla, prenda interior de los hombres en la parte superior. Y el Lilith, ¿qué? Y el demonio, pues, obviamente, como es justo, tuvo que liberar a Dimas. Ya el demonio supongo que se habrá tragado a Lilith, ¿no? Porque un contrato tan mal hecho jamás se había dado en el infierno. ¿Ok? De esa manera, este leguleyo se ha burlado de Lilith y también del mismo Lucifer. Pero cuando ha regresado a casa ya no ha encontrado a Licitación, quien ella pues estaba bajo la hipnosis del demonio, ha despertado y se ha avergonzado, pues, porque ¿cómo va a estar con un hombre mayor? No, se avergüenza, pues, no. Dimas tenía 50, 60 años y ella tenía 23, se ha avergonzado. Muy avergonzada se encerraba en un convento. Pero el pobre Dimas va a vivir triste y solo. ¿Está bien? Esa es una de las tradiciones de este genial escritor Ricardo Palma, amigo. Y tú estás invitado a leer las tradiciones peruanas, ¿ok? Escúchame. Ahora, mira, su vida periodística de Ricardo Palma se inicia en este diario, El Diablo, aquí. Este noble escritor, bueno, tuvo un error nomás en su vida, su hijo Clemente Palma. Clemente Palma tuvo algunos problemas con César Vallejo en su momento. Clemente Palma, él es un escritor que pertenece a la literatura fantástica, que corresponde a la literatura del siglo XX. Y bueno, Clemente Palma también sí escribe muy bien, no hay que desmerecer su figura, solamente por esos encuentros que tuvo con César Vallejo nomás es que se le critica. ¿Está bien? Porque él desmereció su obra de Vallejo, o sea, me refiero al hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma. A ver si me acompañas por acá, amigo. Bueno, ese es el romanticismo peruano. Ahora, hablemos del realismo peruano. El realismo peruano, bueno, estamos hablando del siglo XIX, ¿ok? Pero esta figura del realismo se va a extender hasta la primera década del siglo XX. Claro que ya sabes que en el siglo XX se da en plenitud lo que es el vanguardismo. ¿Ok? El escenario, el contexto histórico de este movimiento es la guerra años después o hechos posteriores a la guerra con Chile, ¿no? Después de la guerra con Chile. Hay un carácter netamente radical y revanchista. ¿Por qué? Porque sencillamente Chile nos masacró. Esa es la palabra. Machacó y cercenó nuestras carnes y nuestros huesos. Y el máximo exponente de este movimiento realista será Manuel González Prada. Recuerda pues esta guerra del Pacífico absurda para los peruanos porque no teníamos nada que hacer, pero los chilenos pues que eran el país que más pobre en Sudamérica, empezaron a tomar políticas de gobierno un tanto radicales, ¿no? Entonces ellos empezaron con una expansión militar, tomaron Antofagasta, bueno, había un litigio con Bolivia, pero años anteriores a esto se había firmado un tratado militar entre estos países. Bueno, Perú eligió a Bolivia, siempre escoge mal el Perú. Cuando Bolivia quiso hacer respetar estos tratados militares, el Perú, bueno, aceptó, fue a ayudar a Bolivia, todo parecía muy bien, pero Bolivia se reunió en pleno y entendió que no tenía dinero para costear la guerra. Decide retirarse y, bueno, el Perú también lo pudo hacer. Pero, bueno, como los peruanos somos tan dignos, decidimos quedarnos y, bueno, la historia ya está contada. Los chilenos nos arrasaron. Aquí, por ejemplo, te he dibujado este navío para que recuerdes que esto se da después de la guerra con Chile, ¿ok? Muy bien. Es así que dentro de las características de este realismo peruano se da el carácter antihispano, amigo. Seguramente tú que me estás viendo desde tu casa dirás, profesor, mire, se ha equivocado, ¿eh? Su ortografía está muy mal. Ha escrito páginas con J. Acá, por ejemplo, el amigo me estaba criticando, oye, ¿por qué escribes páginas con J? No, amigo, este hombre, Manuel González Prada, él deliberadamente altera la ortografía, porque creía pues que todo el... Evidentemente los españoles habían dejado las eses, como él dice, por ejemplo en alguna de sus frases de ese famoso discurso en el Politeama, dice, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Niños, sed hombre, madrugada a la
porque ninguna generación tuvo más venganzas que remediar, entre otros. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta retemplado. Y cuando se refiere y dice de aquí, se refiere pues de las aulas, porque son esos grupos de jóvenes, de esos grupos de jóvenes tiene que salir el pensador, el intelectual. Pero esos intelectuales no van a salir pues de centros donde están muchos jóvenes ahí atascados en los juegos de video, ahí, no, de ninguna manera, ¿verdad? O por ejemplo, no dice de aquí, refiriéndose a la discoteca donde estás ahí bebiendo, fumando, dañando tu cuerpo, amigo, sino de esas aulas, de esos jóvenes que están día a día leyendo un libro. Se debería de leer un libro por lo menos uno cada semana. Y hay libros delgados, hay libros pequeños que puedes leerlo lo puedes leer en 3, 4 horas. ¿Ok? Es así, amigo, que las características de este realismo peruano tienen un carácter antihispano, antichileno, amigo. Definitivamente, él, por ejemplo, decía, marchemos y recuperemos Arica y Tacna. Él buscaba recuperar. Antichileno. Bueno, los chilenos efectivamente nos masacraron. ¿Y sabes cuál es el punto de quiebre para que los chilenos nos masacraran? Fue nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Y este espíritu de servidumbre, ¿quiénes lo fomentan? El clero. Por eso él es anticlerical. ¿Has escuchado en este caso a muchos, bueno, no se vayan a ofender, sacerdotes, ¿no? Quieren dominar, adormecer a la población. Decía Lao Tse, este famoso pensador chino, que la religión es el opio de la sociedad, los adormece. Yo creo que está bien creer, ¿no? Si te hace feliz, correcto, pero no dejes de leer, no dejes de estudiar, repasa, cánsate. Vas a sentir una especie de placer poco a poco por desarrollar, por leer. Ya va a ser ya casi orgásmico, amigo, en algún momento, ¿no? Bueno, manejando el tono figurativo dentro de esa palabra, no vayas a decir, ese profe es un enfermo que está hablando palabras soeces, ¿no? Ten en cuenta la figura. El predominio de la prosa a través de la novela y el ensayo, la prosa, el ensayo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estas páginas libres, son discursos que, mira, por primera vez va a ser leído por el mejor estudiante de la escuela del Colegio Guadalupe, este colegio que ha tenido personajes notables, y va a ser leído en el teatro del Politeama por Manuel Urbina, ¿ok? Pero no por Manuel González Prada. Tú sabes que el escritor narra, redacta, pero no lee. Él tenía una voz horrible. Por ejemplo, cuando tú has escuchado a Pablo Neruda, cuando has leído a Pablo Neruda, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Cuando dice, me gustas porque, dice, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. Claro, ¿no? ¡Ay, qué lindo!, dices, ¿no? Pero hay personas que lo declaman. Pero cuando el mismo autor lo lee o lo intenta declamar, su voz es terrible. Por ejemplo, el poema 12, Pablo Neruda lo leía de esa manera. Para mi libertad basta tu bala, para mi corazón basta tu pecho. Así, ¿no? Terrible, porque tú sabes que su acento también de los chilenos, ¿no? Quiero decirte, pero que las cosas son terribles acá. Terrible, ¿no? El acento de los chilenos, más la lectura de Neruda era terrible. Muy bien, hay una tendencia netamente nacionalista porque lo que se busca es formar ese espíritu de patriotismo en todos los peruanos. Por ejemplo, vivimos en una sociedad netamente alienada, tomamos culturas externas y las hacemos nuestras y no valoramos lo que nos corresponde, ¿no? Sobre todo porque hay una belleza excelente en nuestra cultura, pero no lo sabemos apreciar. Entonces lo que se buscaba acá era buscar ese tono netamente nacionalista, censura el pasado y exalta el futuro, obviamente. Él busca en este caso, ataca, ironiza, critica duramente esa sociedad política que simplemente vendió a nuestro Perú. Por ejemplo, para que termine la guerra del Pacífico, a ver, ¿con qué tratado terminó? ¿Qué tratado se firmó? El famoso Tratado de Ancón, ¿verdad? Y ese Tratado de Ancón básicamente favorecía a los chilenos, no tenía que pagarle
por la expedición, o sea, por robarnos, por saquearnos, nosotros hemos tenido que pagar y hemos cedido en este caso nuestro territorio. Terrible, ¿verdad? Muy bien. Por eso exalta el futuro, cuando dice niños es hombres. Mira, te voy a leer el discurso en el Politeama para hacer algunas pequeñas reflexiones de este notable escritor. Por ejemplo, dice: señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben de temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. ¿Te das cuenta del tono futurista? Toda la tarea, la labor que necesitan ser realizadas por los niños. Continúo. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Si la ignorancia de los gobernantes, la servidumbre y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende a juventud y sabe a miel de panales griegos, de la ciencia positiva que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. 300 años aquel indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y a escribir. Veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad del hombre. Cuando tengamos un pueblo sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna, y entonces, y solo entonces marcharemos por Iquique y Tarapacá, daremos el golpe decisivo, primero y último. Parece gran día que al fin llegará porque el porvenir nos debe una victoria. Fiemos solo en la luz de nuestro cerebro y en la fuerza de nuestros brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía los combates. Hoy la guerra es un problema. La ciencia resuelve la ecuación. Abandonemos el romanticismo internacional y la fe en los auxilios sobrehumanos. La tierra encarnece a los vencidos y el cielo no tiene rayos para el verdugo. En esta obra de reconstrucción y venganza no contemos con los hombres del pasado.
Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles a dar flores nuevas y frutos nuevos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Bueno, la explicación creo que está de más. Ha sido muy claro Manuel González Prada en ello, ¿verdad? A ver, muy bien. Bueno, vamos a continuar acá con la explicación de sus páginas libres, pero vamos a citar acá a los representantes de este realismo peruano. Por ejemplo, cuando Manuel González Prada hablaba de del conocimiento, recuerda que el realismo surge en Francia y este realismo toma su base científica en el movimiento filosófico, el positivismo planteado por Augusto Comte, que entendía que la ciencia es el único camino a seguir, es el único camino que nos puede sacar de este hoyo. ¿Ok? En los representantes, Manuel González Prada, que es el máximo exponente. Recuerda que González Prada, su apellido se escribe con 2 Z, ¿ya? No con una Z solamente. Recordando también que para los nombres y apellidos no se aplican normas ortográficas, pero bueno, se escribe así su apellido. Clorinda Matu de Turner, Ave sin nido, Mercedes Cabello de Carbonera, Blanca Sol, Abelardo Gamarra, 100 años de vida perdularia, ¿no? Esos 100 años de vida vistiendo pues de manera terrible. Leonidas Yerovi, la Día 4000, María Nieves y Bustamante Jorge, el hijo del pueblo. Acá, por ejemplo, tienes esta imagen, ya sabes a qué navío me refiero, ¿ok? Él va a ser conocido como el sibarita porque era muy exquisito en cuanto a su crítica, el anticristo, netamente anticlerical. Lo curioso es que él entra a estudiar en un seminario y ya viendo lo que se percibía con esos seminaristas, sacerdotes, el tema religioso, él queda decepcionado y se va a declarar como ateo, ¿no? El anticristo, el apóstol de la muerte. Recuerda que Manuel González Prada es considerado como precursor del indigenismo, porque si tú habrás notado en ese discurso, la figura del indígena él la quiere reivindicar y que posteriormente se va a dar en ese indigenismo que ya habíamos citado al inicio de la clase, ¿ok? También va a ser considerado como precursor del modernismo. Tú sabes que el primer movimiento que surge en Hispanoamérica es el modernismo, pero sus bases modernistas se dan con Manuel González Prada, Gutiérrez Nájera y también con José Martí, este gran poeta cubano. ¿Ok? Dentro de sus obras más resaltantes, bueno, está Páginas Libres, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, Propaganda y Ataque, Anarquía, Figuras y Figurones, Nuevas Páginas Libres. En cuanto a la lírica, minúsculas, presbiterianas, exóticas, trozos de vida, baladas peruanas, grafitos. Aquí básicamente se está observando esas primeras muestras modernistas que va a ser tomada por el padre del modernismo. ¿Quién es el padre del modernismo, amigo? Rubén Darío. ¿Recuerdas, por ejemplo, la canción de Otoño? Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Recuerdas? En la narrativa, por ejemplo, el tonel de Diógenes, en el género dramático, cuartos para hombres vacíos, chico, doctora y doctor. ¿Ok? Luego vamos a continuar con Clorinda Matu de Turner, y Clorinda Matu de Turner pues, va a ser una de estas mujeres que vale la pena recordar por su trabajo, porque hay una defensa constante por la figura de la mujer, reivindicar su figura, y bueno, su obra más destacada sin duda alguna será Aves sin nido. Aquí se va a exponer la figura de Manuel y Margarita, ¿no? Que se enamoran, pero al final de la obra se van a dar cuenta que son hermanos y el sufrimiento es terrible. Ella va a ser la primera persona en insertar la figura del indio dentro de la novela, ¿eh? No te olvides de ese dato, ¿eh? También va a escribir tradiciones, leyendas y hojas sueltas. Y Mazumac, tradiciones cusqueñas también, bocetos a lápiz de americanos célebres, índole, leyendas y recortes, herencia. Trabajó, amigo, en el Perú Ilustrado. Su vida periodística también ha sido importante. Lamentablemente ella va a tener que huir del país porque creo que Nicolás de Piero estaba en contra de estas personas, de estos intelectuales que se oponían, ¿no? a su régimen. Ella viajará en este caso a Argentina y allí es donde va a encontrar la muerte. Pero ella durante su vida colocó, ¿no? Logró poner un editorial donde todos sus trabajadores eran solo mujeres. Había esa esencia de rescatar la figura de la mujer, porque recuerda que lo que se pretende
y pretenden muchos intelectuales es la justicia, la equidad en esta sociedad. Hombres y mujeres por igual, amigo. Y aprovecha esta cuarentena para leer, para que seas parte de este mundo literario que es fascinante, amigo. ¿Ok? Si Florinda Mata de Turner es precursora del indigenismo. No, a ver, una pregunta precursora del indigenismo. A ver, él es el precursor del indigenismo, ¿está bien? Él es el iniciador, ¿ok? En este caso Manuel González Prada, él toma la figura del indigenista. Ella lo que hace es insertar la figura del indígena en la novela, ¿ok? Muy bien, y como te dije, feliz cuarentena y la haces bien con un libro al lado. Recuerda que 2 aventuras en la vida. Uno es la vida misma y la segunda aventura es la lectura. Muy bien, hasta aquí el profesor Rivas. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos y te esperamos en Pitágoras cuando todo esto pase para retomar las clases aquí, en Pitágoras.